Imagina ser el primer ministro de un país donde la gente se está muriendo de hambre, donde no hay electricidad, donde los hospitales no tienen medicina y mientras tanto tú te estás emborrachando con whisky de $1000 la botella, tu hijo viaja en jet privados de 40 millones de dólares, tu hermana es dueña de un burdel encubierto junto a la esposa del supuesto presidente y Raúl Castro protege todos esos secretos. Eso es exactamente lo que ha hecho Manuel Marrero Cruz y hoy te voy a revelar toda esta información. Esta es la historia del primer ministro más corrupto dentro de la isla de Cuba. Así que Manuel Marrero nació el 11 de julio de 1963 en Jibara, una pequeña ciudad en la provincia de Holguín, Cuba. ¿Qué fecha esa? 11 de julio, cuando ocurrieron las protestas históricas. Tremendo regalo de cumpleaños. Pero bueno, aquí está la cosa. Marrero no es un político de carrera, no es un intelectual, tampoco es un revolucionario que luchó en la Sierra Maestra. Marrero es un militar, un coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, un arquitecto que se convirtió en el hombre o en uno de los hombres más poderosos de Cuba. La pregunta es, ¿cómo llegó ahí? En los años 90, durante el periodo especial, cuando Cuba estaba completamente quebrada después de la caída de la Unión Soviética, Marrero trabajaba en Holguín, construyendo hoteles para el grupo Gaviota. Ahora, ¿qué es el Grupo Gaviota? Bueno, es la corporación turística de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es decir, los militares son los dueños de los hoteles más lujosos de Cuba y Marrero era el hombre que lo construía. Mientras habían apagones de 16 horas, Marrero estaba construyendo resorts de 5 estrellas para turistas extranjeros. Y aparentemente lo hacían bien. También que llamó la atención de un hombre muy poderoso, Alberto Rodríguez López Calleja. Pero ahora te voy a explicar quién es López Calleja muy rápido. Es el yerno de Raúl Castro, el hombre que controlaba Gaesa, el conglomerado militar que manejaba el más del 60% de la economía cubana, el verdadero zar de Cuba. López Calleja, que ya nosotros hemos hecho un video con respecto a él, vio en Marrero algo que le gustó: obediencia absoluta. Marrero no hacía preguntas, no cuestionaba órdenes, simplemente ejecutaba. Y en un régimen militar como el cubano, eso es lo más valioso que puedes tener. Y entonces, en el 2004, Fidel Castro nombró a Marrero, con influencia de todas las personas que hemos hablado anteriormente, como ministro de Turismo. Y ¡pum! Un coronel del ejército sin experiencia política, sin formación en economía, de repente estaba en cargo del sector más importante de la economía cubana. ¿Y sabes cuánto tiempo duró ese cargo? 16 años. Cuba, donde los ministros son destituidos constantemente, donde las purgas son comunes, donde nadie sobrevive mucho tiempo en el poder, pues Marrero se las ingenió para durar 16 porque protegía los intereses de los militares y porque garantizaba que el dinero del turismo fluyera directamente a las arcas de Gaesas y no al pueblo cubano. Y entonces, en diciembre del 2019, algo histórico pasó. Cuba introdujo el cargo de primer ministro, un puesto que no existía desde 1976. Y adivinen quién fue nombrado: Manuel Marrero Cruz, el coronel, el supuesto arquitecto de hoteles, el hombre de los militares. Y desde ese entonces Marrero se convirtió en el administrador de la miseria cubana. Pero aquí está la cosa: Marrero no llega al poder por mérito, llega por conexiones. Su relación con López Calleja era legendaria. La gente que trabajó con ellos cuenta que Marrero era como un perrito faldero. Cuando López Calleja llegaba a un hotel, Marrero corría a recibirlos, le preguntaba qué necesitaba, se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Y López Calleja, el nuero de Raúl Castro, que estaba casada con Débora, el papá del cangrejo, lo recompensaba. Le daba ascenso, le daba poder, le daba protección. Entonces Marrero empezó a construir su propio imperio. Durante sus 16 años como ministro del Turismo, Marrero supervisó la construcción de miles de habitaciones de hoteles. Sí, miles. Mientras el pueblo cubano no tiene vivienda, pues ellos estaban construyendo todo esto. Pero ¿sabes qué pasó con la tasa de ocupación? Bajaba constantemente. En el 2008, la tasa de ocupación hotelera en Cuba era del 58% y en el 2018 había bajado al 48%. Y aún así, seguían construyendo hoteles. Sí, ¿por qué? Porque la construcción es donde está el dinero. Entonces, en el 2019, Marrero fue promovido a primer ministro por su lealtad. Y las cosas
empeoraron. Manuel Marrero tiene un problema con el alcohol. Y no estoy hablando de tomarse una cerveza los fines de semana. Estoy hablando de borracheras épicas en hoteles de lujo mientras el país se cae a pedazos. Marrero solo toma whisky. Y no cualquier whisky. Whisky de más de 20 años de añejamiento. Whisky que cuestan entre 500 y $1000 la botella. Y si él llegaba a un hotel y no tenían su whisky favorito, Marrero mandaba a un chofer a buscarlo. No importa la hora, no importa dónde esté. El chofer tenía que conseguir el whisky. Y entonces Marrero se emborrachaba. Se emborrachaba en reuniones con gobernadores provinciales, se emborrachaba en inspecciones de hoteles, se emborrachaba en eventos oficiales. Las borracheras históricas que tenía en algunos hoteles eran que cerraban prácticamente una planta para él nada más y ahí metía ciertas y determinadas muchachitas que él buscaba y que sabía que la tenía seguro en cada provincia. Hay testimonios de que Marrero se quedaba dormido en reuniones también, literalmente dormido, y nadie se atrevía a despertarlo porque era el primer ministro. Pero aquí está la cosa, Marrero no es el único en su familia que vive en el lujo. Su familia entera está involucrada en negocios turbios y aquí llegamos a su hijo. Manuel Alejandro Marrero Medina, el hijo del primer ministro. Este tipo vive como un príncipe árabe. En el 2013 filtraron fotos de Manuel Marrero viajando en un jet privado Dassault Falcon 50, un avión ejecutivo que vale más de $40 millones. ¿Y de quién es ese avión? ¿Del gobierno cubano? Bueno, es uno de los 3 jets que Hugo Chávez le regaló a Fidel Castro en el 2007. Y el hijo de Marrero lo usa como su taxi personal. También se la pasa en hoteles de lujo en el oriente cubano. Guardalavaca, Playa Pesquero, los mejores resorts del país. Lo más irónico es que no paga nada. Todo cortesía de Gaviota. Vaya, todo cortesía del pueblo cubano. Pero no es que vaya a los hoteles nada más. También ha viajado a Europa, España, Francia, Italia, siempre en primera clase, siempre en hoteles de lujos. Y aquí está la cosa más loca. Manuel Alejandro quería venir a los Estados Unidos de América. Sí, porque nosotros en nuestro programa, en nuestro canal, lo dimos en exclusiva. Su mamá vive aquí, en los Estados Unidos de América, y él solicitó el parol humanitario para reunirse con ella. Y adivinen qué. Al principio aparentemente se lo querían aprobar, pero entonces alguien dentro de los Estados Unidos de América se dio cuenta de que este tipo era el hijo del primer ministro de Cuba, el tipo que viajaba en jet privado mientras el pueblo cubano se moría de hambre, y alguien le hizo ¡pam! Le negó el parol. Pero espérense un momento, no es el único hombre de la familia de Marrero que vive en lujos, también tiene una hermana que tiene sus propios negocios. Tamara Marrero Cruz, la hermana del primer ministro. Tamara, dicen algunas personas que es una empresaria exitosa, dicen alguna gente. Demasiado exitosa para un país donde se supone que no exista la propiedad privada. Tamara tiene un spa, uno de los spas más caros de Cuba, está ubicado en Guardalavaca, en uno de estos hoteles de gaviotas. ¿Sabes cuánto cuesta un tratamiento en el spa de Tamara? Entre 80 y $150. Recuerden esto. El salario promedio en Cuba es de $20 al mes, quizás menos. Así que el spa de Tamara no es para cubanos, es para turistas extranjeros y para la élite del régimen. Pero aquí está la cosa. Tamara no solo tiene un spa, también organiza bodas, fiestas, eventos corporativos, entre otras cosas que más adelante te estaré diciendo en este video para que entiendas la magnitud de toda esta corrupción. Y por supuesto, tiene acceso a habitaciones en todos los hoteles de Guardalavaca, puede reservar habitaciones cuando quiera y para quien quiera. Ese es el nivel de poder que tiene Tamara por ser hermana del primer ministro en Cuba. Hay rumores de que Tamara y Liz tienen negocios juntos, negocios relacionados con el turismo, negocios que generan miles de dólares. Pero espérense que esto no termina ahí, porque Tamara también tiene hijas y esas hijas ya no están en Cuba. Es decir, las sobrinas de Manuel Marrero no se encuentran en Cuba. ¿Y en dónde se encuentran las sobrinas de Manuel Marrero? Ahora, en estos momentos que usted está viendo este video, que estamos grabando este video, las dos viven en Cape Coral, Florida. Viven aquí, en el imperialismo malvado, en el país que su tío y por supuesto, todo este descaro ha demonizado durante décadas. La ironía es perfecta. Pero aquí está la cosa. Mientras la familia de Marrero
vive en lujo, mientras sus hijos viajan en yates privados y en jets privados, mientras su hermana tiene un negocio millonario, mientras sus sobrinas viven en la Florida. Hay algo mucho más oscuro detrás de toda esta historia que te voy a contar ahora mismo. Y esta conexión que te voy a mostrar aquí ahora lo explica todo. Explica por qué Marrero también sigue en el poder, aparte de sus lealtades. Explica por qué su familia tiene tantos negocios y explica por qué nadie lo toca. Así que déjame contarte esta historia desde el principio. Liz Cuesta Peraza la llaman La Machi. Antes de conocer a Miguel Díaz-Canel estaba casado con un hombre tras otros, con varios que siempre le pegaba los tarros y rompía matrimonios hasta que llegó al correcto para tener todo normal. Vaya, como decimos en buen cubano, La Machi era una trepadora social, era una mujer ambiciosa, una mujer que destruye de matrimonios para subir en la escala del poder. Y aquí es donde la historia se pone realmente loca, porque conectamos a la hermana de Marrero con Marrero y con La Machi, porque el restaurante se llama El Pasión y no es un restaurante normal. Después de esa hora empieza la verdadera fiesta creada por La Machi, por la hermana de Marrero y por Marrero. Solo entran personas de confianza, gente conectada, gente con poder. Y adentro se arma un desmadre total. Vaya, como acá lo decimos, como si fuera un bordel. Y entonces, en el 2024, el Ministerio del Interior empieza a investigar este negocio, por supuesto, sin saber quiénes eran los que estaban detrás. La Machi, la hermana de Marrero y Marrero. Nosotros hemos expuesto en este canal audios de miembros del Ministerio del Interior diciendo que no podían seguir investigando porque el lugar pertenecía a la esposa del presidente. Pero aquí está la cosa más interesante. La dueña oficial del restaurante Pasión es La Machi, pero tiene un testaferro. Y este testaferro es muy buen amigo de esta persona que se llama Tamara, la hermana de nada más y nada menos que de Marrero. Y ¡boom! Se desató todo esto que te voy a contar aquí ahora mismo, que te dije hace un momentico atrás que te quedaras porque esto se iba a poner cada vez más interesante. Y aquí es donde todas las piezas encajan, porque resulta que la boda del dueño, el supuesto dueño del restaurante Pasión, fue patrocinado por La Machi. ¿Y quién organizó la boda? Tamara Marrero, la hermana del primer ministro. Y según múltiples fuentes, el dueño del restaurante Pasión no solo es testaferro de La Machi, sino también es testaferro de Marrero. Así que tenemos a La Machi, la esposa de Canel, y a Marrero, el primer ministro, compartiendo negocios, compartiendo un burdel, compartiendo las ganancias de la prostitución, las drogas y el alcohol, algo que supuestamente la dictadura le dice al mundo que no existe dentro de la isla de Cuba. Y aquí está la cosa, la hermana de Marrero, Tamara, es muy buena amiga de La Machi. Según varias fuentes, Tamara y La Machi tienen una relación muy cercana, pero muy cercana. Hay rumores de esa relación, no es solo una amistad. Rumores de que es algo más, pero son rumores. Yo no tengo pruebas y tampoco la puedo presentar. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Tamara y La Machi hacen negocios juntos. Y esos negocios generan miles y miles de dólares. Y ahora te voy a demostrar cómo todas estas piezas encajan una tras otras. Y usted me dará su opinión aquí en los comentarios. Porque esta historia no termina ahí. Porque la boda del dueño del restaurante Pasión no se celebró en cualquier lugar. Se celebró en el Hotel del Segundo Frente. Y Darwin, ¿pero qué tiene de especial este hotel? Ese es el hotel de Raúl Castro, donde se queda cada vez que viaja. Esto no es solo corrupción, esto es una declaración de poder. Es La Machi y Marrero diciéndole al mundo, somos intocables, tenemos el respaldo de Raúl Castro, podemos hacer lo que queramos. Y ahora podemos entender por qué no querían investigar el restaurante Pasión. Óigame, y tienen razón. Porque a pesar de todas las investigaciones, a pesar de todos los audios filtrados, a pesar de todo, el mundo sabe lo que está pasando, pues nada pasa. Nadie ha sido arrestado, nadie ha sido destituido, nadie ha pagado las consecuencias. La Machi sigue siendo la supuesta primera dama, Marrero sigue siendo el primer ministro y el restaurante Pasión sigue operando. Porque en Cuba, si eres parte de la élite, puedes hacer lo que quieras. Lo que dije de Raúl Castro anteriormente de que los protegía es hasta que no les sirve y entonces lo tiran a los leones. Puedes robar dentro de la isla de Cuba, puedes explotar, puedes abrir burdeles, puedes destruir vedas y no hay consecuencias mientras seas útil para la dictadura cubana. Esa es la realidad del régimen cubano. Esa
Es la realidad que ellos no quieren que usted vea cubano dentro de la isla de Cuba. Esto no es comunismo, no es socialismo, no es igualdad. Esto es una mafia con uniforme, una mafia que se reparte las riquezas del país mientras el pueblo sufre. Y la Machi y Marrero son el símbolo perfecto de esa corrupción. Pero aquí está la cosa, esta historia no ha terminado. Recuerden, el régimen lo está investigando, está recopilando la mayor cantidad de evidencia para cuando llegue el momento de que ellos no son útiles y por supuesto van a sacrificar a la Machi y a Marrero como lo han hecho con Gil. No por justicia, sino para protegerse ellos mismos, como lo están haciendo con Gil ahora mismo. Y por eso es importante que el mundo sepa esta historia, porque la única arma que tenemos en contra de la corrupción es la verdad. Y la verdad es que Liz Cuesta y Manuel Marrero son corruptos, son explotadores y son criminales. Y el pueblo cubano merece saber quiénes son realmente las personas que los gobiernan. Esta es la historia completa de Manuel Marrero y su conexión secreta con la Machi que usted no va a ver en ningún otro lugar. Por favor, déjame saber qué piensan ustedes en los comentarios. Comparte este video, que el mundo sepa la verdad y por supuesto los cubanos dentro de la isla de Cuba abran los ojos cuando vean los discursos de todos estos descarados en plena televisión nacional. Así que nos vemos en un próximo video.